Pues Ciro, con este tema que hablábamos del informe sobre la verdad, sobre el caso Ayotzinapa y cómo se configura y quiénes participan en la verdad histórica, hablábamos de que el informe menciona 5 funcionarios de primer nivel que estuvieron en la Procuraduría General de la República. Obviamente encabeza esta lista Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República. También está Tomás Herón de Lucio, prófugo de la justicia, refugiado, escondido en Israel, quien ya fue entrevistado por la Procuraduría General de la República a principios de este año. Él se negó a tener un acuerdo o un convenio con la Procuraduría General de la República. Sin embargo, dice en el informe que él dijo que había funcionarios de primer nivel involucrados en la llamada verdad histórica. Se habla también de la persona que se encargó de gran parte de la investigación de Gualberto Ramírez, quien también está prófugo de la justicia, acusado de tortura, y dentro de los nombres que dan de los personajes de la época que participaron como enlaces operativos para desarrollar la investigación, se menciona entre todos los nombres a quien era fiscal de justicia del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, y quien lo tenemos, por cierto, lo tenemos en la línea telefónica. Otro de las personas a investigar. Uno de los investigar tantos. su desempeño. Pues llegamos a esto 8 años después. Iñaki Blanco, ex fiscal de justicia de Guerrero, y podemos decirlo así, una persona muy cercana a este programa. En más de una ocasión ha participado con nosotros para hacer una interpretación de un tema jurídico. Iñaki, 8 años después, y aquí estamos. Buen día. Buen día, Ciro. Buen día, Miriam. Buenos días. En efecto, mira, Ciro, yo lo que te diría sobre el particular es que se señala en forma puntual en el primer párrafo de este apartado quienes construyeron la tan cuestionada o denominada verdad histórica. Por lo que hace a mi nombre, bueno, pues yo soy una más de las personas que participaron en la indagatoria. Nosotros fuimos quienes sentamos las bases de la investigación. Y en este sentido creo que debemos de tener presente la línea de tiempo. Para cuando se llegó al vertedero de Cocula y al río San Juan, nosotros ya no teníamos nada que ver en la investigación. Y hay también algunos aspectos que de pronto se nos olvidan o soslayan. No olvidemos que en aquel entonces hubo una ruptura entre el gobierno federal y el gobierno estatal que propició incluso la salida de Ángel Aguirre del gobierno del estado. Y tampoco no olvidemos, Ciro, que a tu servidor y a otras 3 personas se nos consignó. Sin embargo, el Poder Judicial Federal no le otorgó las órdenes de aprehensión a la Procuraduría General de la República. Estos son aspectos que quiero destacar porque me parece que no ha lugar a hablar de una supuesta colusión o contubernio entre autoridades. Obvio es que siempre vamos a aparecer nosotros en el entendido de que sentamos las bases de la investigación. Y aquí también quiero destacar que todos y cada uno de los sujetos que nosotros detuvimos y consignamos siguen a la fecha en la cárcel, que nosotros no torturamos, que nosotros no alteramos constancias o lugares de los hechos y que nosotros no incurrimos en lo que se conoce como abusos de autoridad. En ese sentido, hay un sinfín de análisis tanto de la CNDH como del grupo de expertos de la Comisión Interamericana como la de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Iñaki, entonces, ¿cuál es el sentido que tú le ves que en este informe, en una forma, te decía, hasta confusa, los pongan en este apartado? En efecto, a mí me parece que la redacción es un tanto ambigua. Hay algunos nombres, no quiero yo particularizar, de personas que a la fecha son parte de la actual administración federal. Por ahí hay una persona que sigue trabajando en tareas de inteligencia. De igual manera, bueno, pues también se alude al hoy secretario de Seguridad Ciudadana, de quien todos sabemos ha generado resultados importantes en el combate a la delincuencia. De la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Es correcto. Y también me llama la atención que no se citan los nombres de los titulares, de los responsables de las regiones y zonas militares y de la zona naval. ¿Por qué? Bueno, pues porque también ellos participaron y tuvieron algún grado de injerencia en el resultado de la investigación. No se citan esos nombres, Miriam. No se cita, pues es el actual secretario de la Marina. Él estaba encargado de la región en Guerrero, Iñaki. Tú conviviste con él, hacían sus reuniones de seguridad. En efecto, no se menciona al hoy secretario almirante Rafael Ojeda Durán,
pero tampoco se menciona al general Cordero Luqueño, que era el responsable de la región militar. Por ahí se alude al general Saavedra, pero había otras autoridades que, reitero, tuvieron conocimiento de los hechos y participaron en la investigación, ya sea en carácter primigenio o en carácter auxiliar. Está el quitarlos del informe. ¿Qué será? ¿Que aportaron información? ¿Tienen inmunidad porque son altos funcionarios de este gobierno? ¿Tú a qué lo interpretarías? No lo sé, la verdad es que no entiendo allí en qué consistió este ejercicio discriminatorio. Lo que yo sí te podría decir de manera por demás simpática, Miriam, Ciro, es que mi círculo cercano de excolaboradores sabe lo que hicimos aquel fatídico día, la noche del 26 y el 27 de septiembre, y después. Quien afirme que fuimos omisos o cómplices tendría que probarlo. Y no veo cómo, porque estarían mintiendo. Bueno, pero algún resultado tiene que dar este gobierno, Iñaki, en el tema de Ayotzinapa. No fue desde luego, ni iba a ser la aparición de los muchachos, no han dado con los restos, entonces van contra la investigación, contra la verdad histórica. Mira, desgraciadamente tienen que dar un resultado, no se pueden ir con las manos en blanco. Desgraciadamente, Ciro, parece ser que así es, pero creo que lo más importante es que se proceda en contra de quienes participaron directamente en la privación ilegal de la libertad y en la desaparición de los jóvenes normalistas. Esto es, grupos delincuenciales que contaron con el auxilio, y esto está más que demostrado, de elementos de las policías municipales de Huitzuco, de Cocula, de Taxco, de Iguala, desde luego. Creo que eso es lo más importante, que se proceda en contra de todos y cada uno de estos personajes. Hoy sabemos quiénes fueron, hoy también se nos hizo saber pues que se va a proceder en contra de otros. No entiendo si de manera primigenia, primaria, esto es que apenas estén haciendo valer el ejercicio de la acción penal, o que sea derivado de aquellos que alcanzaron su libertad con reservas, y una vez que se perfeccionó, que se limpió la indagatoria, una vez más se hace valer el ejercicio de la acción penal en contra de los mismos. Creo también que muchos de estos sujetos que alcanzaron su libertad por supuestas violaciones al debido proceso pueden ser juzgados por otros delitos, Ciro. Si queremos alcanzar justicia en ese sentido, me parece que también hay datos que nos permiten establecer que estos sujetos participaron en un sinfín de conductas ilícitas, homicidios, lesiones, daños, acciones propias del narcotráfico. Eso está ahí más que documentado, y me parece que la verdadera intención de este gobierno o de cualquier gobierno debe ser esclarecer de manera fehaciente y indubitable lo que ocurrió, pero proceder penalmente en contra de aquellos que tuvieron un grado de participación directa en los hechos. Iñaki, lo demás, bueno, pues es una responsabilidad que tampoco se nos ha dicho si es de carácter institucional o personal. Iñaki, en esos supuestos entra Gildardo López Astudillo, el Gil, testigo, pues por decirle, colaborador, protegido de la Fiscalía. En efecto, yo incluso, ustedes están muy informados sobre el particular, especialmente tú, Miriam. Tú bien sabes que el dicho de este sujeto está plagado de contradicciones, de inconsistencias, de mentiras, que se vuelve inverosímil, y resulta que a este sujeto en su momento se le hizo testigo colaborador. Hoy es fecha que desconocemos si se va a proceder o no penalmente en su contra, porque entiendo que en el informe del día de ayer no hay mayor referencia a lo que este sujeto manifestó en su momento. Bueno, pues seguimos en el tema. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Iñaki? Tranquilo, Ciro. Sí. Siempre les he dicho que nosotros actuamos en estricto apego a derecho. Nosotros sentamos las bases de la investigación, y destacar lo que siempre he destacado. Todos y cada uno de los sujetos que nosotros detuvimos y consignamos siguen en la cárcel. En ninguno de esos supuestos se ha alegado que haya existido algún tipo de irregularidad. Nosotros sentamos las bases de la investigación, y derivado de ello se pudo vincular también al caso a más de 60 personas. No olvidemos que derivado de estas acciones, hoy está en la cárcel el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez. No existió, nunca hubo algún tipo de contubernio o colusión, ya sea para desviar la investigación o con algún grupo delincuencial, al que, por cierto, investigábamos desde muchos meses antes, siendo instancia generadora de información y de intercambio de la misma con las instancias federales. Muchas gracias, Iñaki. Gracias. Siempre a tus órdenes, Ciro, un fuerte abrazo. Gracias. El fiscal de justicia de Guerrero,
en los días de Ayotzinapa, Iguala. Vamos a hacer una pausa y un poco más adelante, Miriam, Humberto, y vamos a regresar al tema del informe que se presentó ayer y veremos la nota que presentamos en marzo del 2019, cómo desde entonces se logró documentaste, Humberto, como si, entre otras muchas cosas, había un muchacho de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano infiltrado en la Normal y fue uno de los 43 desaparecidos, de los 43 muchachos muertos. Sí, ahora se utiliza a este muchacho, a Julio César López Patolzin, como figura muy relevante en la afirmación que hace el actual gobierno mexicano de la omisión que lleva al planteamiento de la responsabilidad del Estado. Dijo Alejandro Encinas: sabiendo el gobierno mexicano que tenía ahí a un muchacho, el ejército, y no habiendo ido a rescatarlo, entonces se tiene por omisa a la autoridad, porque si hubiese cumplido con sus propios protocolos de actuación cuando tienen a un efectivo retenido, entonces se habría podido rescatar a los otros 42 jóvenes. Esta es una hipótesis más que una tesis, aunque se plantee como lo segundo, y creo que lleva entonces al momento. ¿Quién es responsable en el presente dentro del gobierno, en el Estado mexicano, de las omisiones que llevaron a muertes en Michoacán, cuando la población civil estaba bajo asedio del cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, y teniendo a militares al lado, no intervenían las autoridades? Presentamos ese trabajo ahora, bueno, por ahí de las 9:10. Vamos a hacer una pausa y cerramos el tema de Ayotzinapa, Miriam, por lo que hace a esta mañana. Falta más de un mes para el 26 de septiembre y el tema va a estar omnipresente. Al menos creo que eso es lo que va a tratar de hacer el gobierno. No, y el fiscal, hay que esperar el informe de la fiscalía también, ¿no? Eso también Vamos está. a pausa, 8:56, volvemos.